Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video tiene como finalidad retroalimentar las actividades del plan remoto de la semana correspondiente entre el 22 de junio y el 26 de junio. Recordarles que el día 26 de junio hasta las 0 horas se recibieron trabajos, los cuales van a ser evaluados de manera formativa. Cada actividad tiene asignado un puntaje, lo cual se traduce finalmente en un concepto, el cual ustedes después van a poder revisar, ¿ya? En torno a eso, entonces comentarles que nosotros ya desde hace 2 clases empezamos a trabajar con contenidos que son de séptimo básico y que les van a servir para poder, ¿cierto?, conectar con los contenidos que se van a comenzar a trabajar desde el mes de julio en adelante. ¿Ya? Para ello hemos estado reforzando las civilizaciones que se dieron en el continente americano, hemos estudiado un poco el espacio geográfico donde se dieron estas civilizaciones y ahora pasamos a caracterizarlas una a una para que ustedes puedan conocerlas en mayor profundidad. ¿Ya? Para el caso del anterior video clase comenzamos a trabajar con los mayas y en base a eso yo les dejé varias actividades, algunas que consistían principalmente de ejercicios de toponimia, fuentes históricas y también un análisis de un mapa económico ya para poder extraer las principales características o conclusiones que marcaban a esta civilización. El primer ejercicio que aparecía acá en esta guía formativa era ubicar geográficamente hablando el territorio o el área geográfica donde se asentaron los mayas, ¿ya? Yo lo hice con un círculo rojo que aparece acá en su mapa y que está señalado con esta simbología que dice zona donde se establecieron los mayas. Y a grandes rasgos comentarles que la zona que yo demarqué acá con el círculo es una región que corresponde a un término que nosotros lo incorporamos, ¿cierto?, en la clase anterior, que es la región mesoamericana. El territorio que habitaron los mayas es un territorio que se ubica dentro de la región mesoamericana, abarcando desde el centro sur de México hasta algunos países que se ubican en América Central, que vendrían a ser principalmente Belice, Guatemala y Honduras. ¿Ya? En torno a eso entonces delimitamos el espacio geográfico de donde se desarrollaron los mayas. La segunda actividad tiene que ver con fuentes históricas donde se trataron varios temas, la agricultura, que eso vendría a ser uno de los temas que se trabajaron, y también el tema de la crisis que se dio finalmente con algunas ciudades de la civilización maya. El primer documento que ustedes tenían que hacer lectura tenía que ver con la agricultura y algunas técnicas, principalmente el método de Rosa. ¿Ya? La primera pregunta que aparecía al respecto es: ¿por qué el desarrollo del método de Rosa utilizado por los mayas estaría directamente relacionado con la ciencia? Fundamenta tu respuesta. Y la respuesta a esta pregunta sería que el hecho de desarrollar o practicar algunas técnicas agrícolas están directamente conectadas con el desarrollo de la ciencia o de aprender algunos conocimientos de tipo a lo mejor científicos, debido a que los mayas indagaron también en cuestiones asociadas a la astronomía y a la meteorología para tener, digamos, un conocimiento y un manejo de los ciclos de la naturaleza, principalmente las estaciones, y poder determinar también cuál era el tiempo más óptimo para realizar las cosechas. ¿Ya? Esa es la conexión entonces entre agricultura y ciencia, que en algún momento del año pasado lo comentamos cuando el hombre ¿cierto?, lleva a cabo esta revolución de tipo neolítica. Le va a significar un portal de entrada a muchos conocimientos nuevos que ellos van a tener que saber manejar sí o sí, porque obviamente aprender a cosechar conlleva detrás una serie de conocimientos de la naturaleza que ellos tienen que manejarlos sí o sí, si es que quieren finalmente
producir alimentos, ¿ya? La número 2 dice, observa la clasificación del área geográfica donde se asentaron los mayas, que ahí yo le dije lo podían ver en el Power o en el video que yo subí a la plataforma. Dice, ¿en cuál de las áreas se debió utilizar el método de Rosa? ¿A qué se debió esto? Fundamenta tu respuesta. En algún momento nosotros comentamos que el método de Rosa consistía principalmente en talar y en quemar, ¿cierto? Para poder hacer más óptima la agricultura y hacer también de que el suelo descansara y que pues, se pudiese renovar, digamos, esta suerte como de fertilidad para poder cosechar. ¿Ya? Por lo tanto, yo les puse acá que este método, si uno observa las áreas geográficas, el sector donde va a predominar es en las zonas selváticas y pantanosas, ¿ya? Que van a ser principalmente zonas donde va a haber una vegetación muy abundante y donde se va a requerir talar y también quemar para poder intervenir este medio geográfico y dar como resultado la agricultura. ¿Dónde se dan principalmente esas condiciones que yo acabo de mencionar? Si uno observaba el esquema, era principalmente en la zona centro, ya que se destaca por ser una zona bastante pantanosa. En la zona sur también se pueden apreciar la presencia de bosques, ya, por lo tanto, de igual forma se puede ocupar el método de Rosa. En la siguiente parte, ustedes tenían que hacer un análisis de la obtención de aguas en zonas áridas donde destacaba la presencia de los famosos cenotes o pozos naturales que se dieron en esta zona principalmente de septentrional donde se ubicaron los mayas, que vendría a ser la península del Yucatán. ¿Ya? La pregunta dice, de acuerdo al documento número 2, ¿qué sistema agrícola utilizaron los mayas en Yucatán? ¿Cómo se relaciona esto con las características de esta zona? Y ahí lo que ustedes tenían que entrar a indagar era principalmente las condiciones geográficas que se daban en la península del Yucatán. De partida, no hay, por ejemplo, presencia en la zona de ríos y lagos, que quiere decir de cursos fluviales. Por lo tanto, eso ya limitaba un poco a los mayas al momento de poder realizar o practicar la agricultura. Lo que sí destacar de que la nula presencia o la poca presencia de ríos y lagos fue reemplazada por estos pozos naturales que son los famosos cenotes que aparecen acá en la imagen de arriba. Se realizaron cultivos pero de manera más reducida. La tierra se va a explotar a un corto plazo para tratar de maximizar constantemente la producción. No a lo mejor como se hizo en las zonas donde había vegetación más abundante y territorios más abundantes donde las tierras eran un poco más, digamos, fértiles. Ahí, por ejemplo, la tierra atravesaba un proceso más largo, donde se la dejaba descansar y donde, cierto, los cultivos se iban rotando. ¿Ya? Para el caso de esta zona, que es un poco más árida y donde no hay presencia ni de ríos ni de lagos, la agricultura se hace a corto plazo, ¿ya? Que quiere decir en periodos determinados ya para poder agilizar el tema de la producción. No se pueden dar, digamos, como esa regalía o ese privilegio como lo hicieron en otras zonas del territorio maya. Luego dice, ¿cómo se formaron los cenotes? Luego explícalo con tus palabras. Acá yo les señalé que los cenotes fueron formaciones de tipo geológicas, por lo tanto, son depresiones de origen natural. Ya estos pozos se formaron principalmente con bajadas del nivel del mar, ¿ya? Y esto obviamente que dio origen a una red fluvial de aguas subterráneas. Los cenotes principalmente se van a empezar a llenar con agua lluvia, por lo tanto son cursos de agua dulce, ya que va a ser muy importante como elemento vital y también para poder ocuparlas en sus cosechas, ¿ya? Luego venía un análisis de un mapa económico donde aparecían distribuidos los productos que tenían los mayas en su territorio, productos que eran bastante variados y que obviamente después nosotros lo vamos a poder entender un poco por qué los europeos se sintieron tan atraídos por estos territorios, porque finalmente eran muy ricos en una serie de productos que ellos podían incluso llevarlos a sus tierras y comercializarlos, ¿ya?
Dice, de acuerdo al mapa anterior, ¿cuál es el principal producto del comercio maya? ¿A qué se debe su alta presencia en el territorio? Si uno comienza a observar el mapa, se puede dar cuenta que el producto por excelencia que destaca en el territorio es la presencia del cacao, ¿ya? Que aparece, ¿cierto?, distribuido principalmente en la zona centro y en la zona sur con una máxima presencia. Para el caso de la zona septentrional o la zona norte de la península del Yucatán, no aparece el cacao, aparecen otros recursos. Entonces la pregunta decía, ¿a qué se debía tanta alta presencia en el territorio? Y eso se debe principalmente a que el cacao como planta ya necesita de condiciones de humedad y un clima cálido, más bien tropical, y eso finalmente se logra dar en las regiones del área mesoamericana que pertenecen principalmente a la zona centro y a la zona sur donde se establecieron los mayas. Esas condiciones están presentes, por lo tanto, por eso que el cacao resulta ser tan abundante. Luego dice, ¿qué produce la zona del Yucatán? Esto se relaciona con las condiciones geográficas de esta área. Por ejemplo, nos volvemos nuevamente al mapa y vemos que los productos que se dan en esta zona, los que sobresalen mayoritariamente son la presencia de sal, recursos marinos también como conchas y también peces, y tenemos la presencia de algodón y miel. Eso es lo que principalmente, esos son los productos que se dan en la zona del Yucatán. ¿Ya? Entonces lo que podemos concluir es que donde su agricultura no fue tan próspera y se dio de manera reducida, finalmente los productos que predominan en esta zona son propiamente tal de su cercanía con el litoral, ¿ya? Por ejemplo, la presencia al estar cercanos a esteros que sean salinos, ya aprovechar también algunos recursos marinos que aparecen acá, y el algodón también, que es una zona muy óptima para su crecimiento. Y por último dice, redacta 2 conclusiones generales sobre el comercio maya en base al mapa observado. Las conclusiones que yo redacté acá es que su economía es bastante diversa en relación a los productos que ellos tienen como civilización, y eso se debe a que los paisajes geográficos del territorio maya es bastante diverso y da como resultado obtener una serie de productos. Y lo último sería la presencia de rutas con redes de comercio que van por mar y por tierra, donde ellos, ¿cierto?, pueden hacer una suerte de intercambios. La última parte habla de las crisis de las ciudades mayas, donde ustedes tenían que hacer lectura de 2 documentos y extraer algunas conclusiones. La pregunta 8 dice, de acuerdo a los documentos número 3 y número 4, ¿qué causas de la crisis de los mayas se exponen en ambos? Ahí la característica en común era que la crisis que se había llevado a cabo en algunas ciudades era principalmente porque se había establecido un choque con otras culturas, ¿ya? Donde obviamente existía una intención de dominación hacia los mayas. Y la teoría que se arroja es que probablemente esta cultura puede haber sido la cultura española, quienes finalmente terminaron debilitando el territorio y también a sus habitantes. Y en la última, ustedes tenían que buscar una causa distinta a las que se exponían en los documentos para fundamentar la crisis que se había llevado a cabo. La que yo señalé acá sería la posibilidad de un gran cambio climático que alteró, digamos, las condiciones en el territorio, produciendo sequía y también el abandono de estas tierras por parte de sus habitantes debido principalmente al hambre y la búsqueda de alimentos. Esto habría llevado a que los mayas se desplazaran hacia otros centros urbanos, y también se establece la teoría de que una vez que hubo una recuperación con este cambio climático, ellos volvieran a repoblar estas ciudades abandonadas. ¿Ya? Lo que sí hay que dejar en claro que se posiciona como un misterio porque finalmente la escritura y los testimonios que ellos dejaron escritos como civilización son bastante recientes en cuanto a su decodificación, que quiere decir lograron traducirlos pero muy tardíamente, lo cual también deja algunos cabos sueltos en relación a su historia. ¿Ya? Damos por terminado entonces la retroalimentación. Yo espero que les haya servido para poder chequear, digamos, las actividades que ustedes habían realizado. Yo los dejo invitados para un próximo video clase donde trabajaremos con
otra de las geniales civilizaciones que se dieron en esta área, que son los aztecas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.